Capítulo 5. Tal y como Elsa había ensayado, la coronación iba a ser un acto solemne certificado en la capilla real del castillo de Arendel, donde también había sido coronado el padre de Anna y de Elsa, el rey Agnar, y también su abuelo, el rey Runar, y donde había tenido lugar todas las coronaciones desde que Arendel existía. La capilla real era una iglesia alta y estrecha, de estilo gótico y totalmente construida en madera. Lucían grandes ventanales con vidrieras de colores que inundaban el espacio de una luz irisada casi mágica, y había sido acondicionado con candelabros relucientes y estandartes bordados para la ocasión con el símbolo de Arundel y la silueta de perfil de Elsa. Desde el piso de arriba, el coro masculino, con todos sus miembros vestidos de riguroso rojo con puños y cuello blanco, encontraban canciones solemnes acompañadas por el viejo órgano de la capilla. Todos los bancos estaban ocupados por miembros de las distintas casas reales, algunos dignatarios, embajadores, miembros de las guardias reales. Fuera, a las puertas de la capilla y en la plaza del castillo, mucha más gente seguía la coronación. En el altar, mirando de frente al obispo y dando la espalda a los asistentes, estaba Elsa, con expresión seria, pero más o menos calmada. A su lado estaba Ana, más emocionada por su encontronazo con el príncipe Hans que por el momento que estaba a punto de vivir. Y que no es que Ana no se alegrara por la coronación, o no tuviera ganas de que su hermana Elsa fuera reina. Lo que pensaba es que ella y Elsa llevaban tanto tiempo separadas que ni siquiera sabía qué sentimientos debería tener hacia ella. ¿Indiferencia? ¿Debía limitarse a la más estricta diplomacia? Hacía años que no hablaba con ella, y casi ni la veía más que a lo lejos, cuando habían coincidido en algún pasillo del palacio. Después de tanto tiempo, no tenía ni idea de cómo debía sentirse respecto a su hermana, tanto si era reina como si no. Así que se mantenía quieta a su lado mientras el coro cantaba y el obispo preparaba la tierra real, pero de vez en cuando se giraba disimuladamente para dirigirle una sonrisa coqueta a Hans, que estaba sentado en la segunda fila, y no dejaba de mirarla. Al lado de Hans, uno de los altos dignatarios, ya se había dormido y apoyaba su cabeza en el hombro del príncipe. Y llegó el momento. Elsa sentía todo el peso de la responsabilidad y la solemnidad sobre sus espaldas, y quería poder servir a su reino y a su gente de la mejor manera posible. Se había preparado a fondo y había ensayado 1000 veces ese momento, pero le aterraba un pequeño detalle: el momento de quitarse los guantes. Debía hacerlo para tomar los símbolos del trono, que era el cetro y el orbe de Arendel. Así lo mandaban las leyes del reino. Así que, cuando estuvo frente al obispo, de espaldas a toda la gente sentada en los bancos de la capilla, solo respiró lentamente y se concentró en no sentir nada. Miró el cojín que el obispo había puesto frente a ella, con el cetro y el orbe. Majestad, los guantes, le recordó el obispo. Sí, los dichosos guantes. Elsa podía hacerlo, calmada, controlando sus emociones. Se sacó primero un guante con delicadeza y luego el otro. Los colocó con cautela sobre el cojín y sonrió tímidamente al obispo. Luego tomó el cetro con la mano izquierda y el orbe con la derecha. Se giró y los mostró al pueblo mientras el obispo pronunciaba las palabras de la coronación en una antigua lengua de Arendel que aún se usaba para los actos de estado. Irem guarden le Gundi estrenda ergut, Grenda Esther del Gran Unrierdur, Reina Elsa de Arendel, declaró solemnemente. Reina Elsa de Arendel, repitieron los asistentes al mismo tiempo, y la gente rompió a aplaudir y a vitorear a la nueva reina. Todo lo rápido que pudo, pero sin levantar sospechas de que algo raro pasaba, Elsa volvió a dejar el orbe y el cetro sobre el cojín, ya ligeramente congelados por el efecto de sus manos, y se puso de nuevo los guantes. A continuación, volvió a girarse hacia la gente y sonrió aliviada. Nadie se dio cuenta de nada, y la peor parte había pasado. Todo había salido bien. A continuación, Elsa debía retirarse para firmar los papeles que hacían efectiva su coronación, mientras los invitados pasaban al gran salón y la fiesta empezaba. A ambos lados de la estancia se habían dispuesto larguísimas mesas con finos manteles y con decenas de bandejas y fuentes colmadas de dulce y comida variada. A un lado, la orquesta tocaba música animada y en el centro las parejas más atrevidas enseguida se lanzaron a bailar. Hombres y mujeres estaban pletóricos y guapísimos.
Ellas llevaban faldas amplias de seda o de terciopelo y blusas del mejor algodón adornado con puntas de encaje. Además, estaba de moda las mangas largas y abullonadas, los corsés ajustados y las melenas adornadas con cintas de colores. Los hombres, por su parte, lucían trajes de 3 piezas que consistían en pantalones ajustados, chalecos a juego y chaquetas largas. Debajo de los chalecos llevaban camisas de lino blanco impoluto con cuellos altos y corbatas de seda. Los colores de la temporada, según llegaban las tendencias del centro de Europa, eran el azul marino, el verde esmeralda, el color burdeos, el blanco y el marfil, y de esos mismos colores y muchos otros se había llenado la fiesta. La gente comentaba y reía. La sensación generalizada en el castillo era de que una maravillosa etapa estaba empezando en el reino de Arendelle. Ana estaba emocionada, y guapísima también. Se había peinado su espléndida melena cobriza en un moño elegante y se había pasado una de sus largas trenzas por encima de la frente, a modo de diadema. Se había adornado todo el moño con cintas verdes, que caían sobre su nuca y saltaban al bailar. Solo quedaba un último acto ceremonial: tomar el trono oficialmente, es decir, que Elsa se sentara en él por primera vez. De pronto, la música enmudeció y todos los asistentes y los criados miraron hacia la puerta de entrada. Elsa, la nueva reina, hacía su incursión oficial en el gran salón. Todos hicieron una reverencia mientras ella caminaba majestuosamente hasta la zona del trono, y quedaba allí de pie frente a su gente. Allí la esperaba su mayordomo, Kai, ahora cumpliendo las funciones de maestro de ceremonias. La señaló solemnemente y la presenció a los súbditos. «La reina Elsa de Arendelle», exclamó. Todo el mundo aplaudió. Kai continuó con la presentación. Ahora debía de hacer su aparición la princesa Ana. Pero, ¿dónde estaba? Ana surgió precipitadamente de entre la gente y se quedó parada a los pies de la tarima sin saber qué hacer. Kai continuó: «Y la princesa Ana de Arendelle». La gente volvió a aplaudir. Como Ana no se movía de allí, Kai le hizo una seña para que subiera a la tarima. «¿Yo? ¿Ahí? ¿Estás seguro?» «No creo que sea buena idea», dijo Ana con timidez. Sin escucharla, Kai la colocó al lado de Elsa, así que Ana solo añadió un discreto «de acuerdo». Con la confusión, Ana casi rozó con su brazo a Elsa. Al verlo y pensando que a Elsa no le iba a gustar, porque sabía que no se dejaba tocar por nadie, se apartó un poco. Ambas hermanas quedaron de pie, una al lado de la otra, sin atreverse a mirarse. Se formó un silencio incómodo entre ellas. Elsa fue la primera en romperlo para saludar. «Hola». Ana no se inmutó. Como Elsa llevaba siglos sin hablarle, no cayó en cuenta de que estaba dirigiéndose a ella, y siguió mirando hacia la gente. Pero como sintió la mirada de su hermana clavada en ella, se giró para comprobar si, efectivamente, le estaba hablando a ella. «¿Es a mí?» «Oh, hola», dijo Ana al fin. «Un bello vestido», añadió Elsa elogiando el traje verde oliva que llevaba Ana. Ana no salía de su asombro. ¿Estaba hablando con ella? Lo cierto es que, bueno, no había motivos para no hablarse, claro. Era solo que después de tantos años, en cualquier caso, Elsa estaba siendo amable y estaba guapísima también, así que no vio por qué no ser sincera a ella también y charlar un poco. «Oh, gracias, lo tuyo sí que es bello. O sea, no bello de pelo, lo que digo es que estás bella, más bella que yo». «¿Gracias?» Ambas quedaron de nuevo en silencio, pero el temor entre ellas había desaparecido, y ahora ambas sonreían. De hecho, ambas tenían ganas de seguir charlando, aunque no sabían muy bien de qué. No sabían nada una de la otra. Fue Elsa, de nuevo, la que inició la conversación. «Entonces, así es como son las fiestas», concluyó mirando cómo la gente bailaba, comía y charlaba. Esa era la primera fiesta para ambas desde que eran niñas. «Es más cálido de lo que creí», añadió Ana. «Sí, cuánta gente junta», dijo Elsa. Algo interrumpió su conversación. No era nadie del servicio, ni tampoco ningún invitado. Más bien era algo invisible. «¿Qué es eso que huele tan bien?» Ana y Elsa aspiraron a la vez. «¡Chocolate!», exclamaron juntas, y se escucharon reír. Y así fue como las dos hermanas rompieron los años de aislamiento y de incomunicación, y fueron las dos amigas que habían sido de pequeñas, las dos hermanas queridas. Cuando ya se dirigían a comer un poco de chocolate, un hombrecillo insoportable decidió que era el momento de llamar la atención de la reina. Sobre su presencia allí se hizo presentar. «Majestad, el duque de Weselton», anunció Kai a Elsa con cara de fastidio.
ya que a él ese duque tampoco le gustaba. Whistleton, duque de Weselton, le corrigió el hombrecito. A continuación, entonó una voz casi épica y se dirigió a la reina. Majestad, como principal socio comerciante de Arendelle, le concedo el honor de bailar conmigo su primer baile como reina. El duque de Weselton realizó una serie de reverencias con coreografía incluida, que terminó con una genuflexión tan exagerada ante las dos muchachas que la nariz casi le tocó el suelo. Quedando en genuflexión y con la cabeza gacha, el peluquín se levantó por la parte de la nuca hacia adelante, dejando ver parte de su cabeza calva. Las dos hermanas tuvieron dificultades para aguantarse la risa. Cuando el duque se incorporó de nuevo, le tendió la mano a Elsa para llevarla hasta la pista de baile, pero había un problema. Elsa no podía bailar con él, ni con él, ni con nadie. Todo había ido bien hasta ese momento, y Elsa estaba decidida a que siguiera así. Y para ello era indispensable no bailar con nadie, por si acaso lo dejaba congelado. Así que tenía que sacársela de encima al duque como fuera. Oh, gracias, pero yo no bailo. El duque se quedó mirándola esperando una compensación. A Elsa no se le ocurrió nada mejor que sacrificar a su hermana. Aunque mi hermana Ana sí. Ana se giró hacia Elsa. ¿Qué? Protestó sin poder aguantar la carcajada. Eres afortunada, dijo el duque a Ana. Casi que no, empezó a decirle Ana al duque. Al ver que Ana se resistía, el duque pensó que tal vez era porque se sentía intimidada por las extraordinarias dotes para el baile que él poseía, así que quiso tranquilizarla. Avíseme si se desvanece, para que la sujete, añadió. El duque, que era tan bajito que no llegaba a Ana ni a las costillas. Lo siento, le murmuró Elsa a Ana sin que el duque se diera cuenta. Ana la miró con cara de esta me la pagas, aunque ambas no dejaban de sonreír. Al segundo, el duque estaba bailoteando alrededor de Ana, sin dejar de dar brincos y de hablar al mismo tiempo. Soy ágil como un pavo real. Hablando de eso, el duque se detuvo para mirar a Ana. Qué acierto haber abierto las puertas del castillo. ¿Por qué motivo las cerraron? Usted conoce la razón, ¿eh? No, contestó Ana. Sonó mentira, pero era la verdad. A ella nadie le contó nunca por qué razón un buen día sus padres decidieron cerrar el castillo durante 15 años. ¿No? El duque no la creyó, pero decidió no insistir por el momento. En vez de eso, pensó que cautivarla con su arte sería el mejor camino para ganarse su confianza. Bien, agárrese. Por algo me llaman el terror de la pista. El duque comenzó a bailar de forma más frenética aún, algo muy arriesgado para alguien de su edad, mientras presumía de su espléndida forma física y su excelente posición social. Por si eso fuera poco ridículo, no dejaba de elogiarse a sí mismo. Soy ligero como un pollo y ágil como un mono. Y vuelo. La gente a su alrededor lo miraba con una expresión a medio camino entre la carcajada y la admiración. En cuanto pudo, Ana se separó de él. Llévame cuando estás lista para otro bailecito, Alteza. Ana volvió junto a su hermana, que no se había perdido la escena y seguía de muy buen humor. ¡Qué entusiasmo! Dijo Elsa burlona. Y no te lo creas. Lleva tacones, añadió Ana, que claramente había recibido unos cuantos pisotones. ¿Estás bien? Se interesó Elsa. Sí, nunca había estado mejor. Ambas se quedaron contemplando la fiesta. Esto es genial, dijo Ana. Me encantaría que pudiera ser así para siempre. Ana miró de reojo a Elsa para comprobar su reacción. Elsa parecía sentir lo mismo. También yo. Elsa respondió de forma espontánea, sin pensar, y se dio cuenta de su error, y enseguida rectificó. Pero no puede ser. ¿Por qué no? Ana intentó tomar a Elsa del brazo suavemente. A ver, sí podemos, continuó animada. Elsa enseguida le dio la espalda y volvió a ponerse muy seria. ¿Por qué no? Y ya está. Ana se decepcionó una vez más, pero no quería amargarse la fiesta, así que era mejor hacer como siempre, prescindir de su hermana. Discúlpame. Ana sentía que debía salir de ese salón, si no quería que el desánimo la invadiera y la fastidiara la noche. De repente, le pareció que todo el mundo era feliz menos ella. Está haciendo una gran celebración, opinaba un invitado. Qué bien lo estamos pasando, comentaba otro. Ana se alejó entre la gente, cuando una pareja sin darse cuenta la empujó. Ana cayó hacia atrás y se pisó el vestido. Cuando ya parecía inevitable su aterrizaje sobre el suelo, una mano la agarró a tiempo. Ana se incorporó y miró a su salvador. Era él. Justo a tiempo, le dijo el muchacho. Hans. Ana sintió la necesidad de excusarse por ser tan torpe otra vez.
Es que siempre he tenido el salón entero para saltar yo sola y... El príncipe Hans estaba impresionante. Llevaba su uniforme más elegante, con una casaca corta de color blanco con las insignias de hielo de oro y cola abierta por detrás, guantes blancos, pantalón blanco, a juego con la chaqueta y espléndidas botas de cuero negro, nuevas y brillantes. Anna y Hans se miraron, sonrieron y empezaron a bailar con tanta naturalidad, que parecía que llevaban toda la vida haciéndolo. Mientras el baile continuaba y Elsa empezaba a disfrutar de su pequeño primer éxito como reina, haber logrado ser coronada sin petrificar a nadie con su hielo, Anna y Hans se fueron alejando cada vez más de la fiesta, buscando un lugar apartado donde poder charlar a solas. Así fue como salieron al balcón, a tomar un poco de aire fresco. La noche estaba hermosísima, la temperatura era perfecta, y sobre el fiordo había emergido una espléndida luna llena que se reflejaba sobre el agua como una gigantesca bandeja circular de plata. Decidieron sentarse en la barandilla de piedra para disfrutar del momento. ¿Qué es eso? Preguntó Hans mientras le señalaba el mechón de pelo blanco que ondeaba entre los cabellos de Ana. Ana se tocó el mechón algo nerviosa. Es de nacimiento, contestó, aunque una vez soñé que un troll me daba un beso. Eso me gusta, se rió Hans. Ana y Hans consiguieron una fuente de bombones de chocolate y la sacaron al balcón entre risas. Vamos, de un bocado, le animaba Ana. Eso es. El príncipe Hans y la princesa Ana jugaron a comerse los bombones a toda velocidad, especialmente él, que hacía cualquier cosa por complacerla. Eso es, rió ella con la boca llena. De repente, Ana recordó uno de los temas de los que habían hablado y que habían quedado a medias. Espera, espera, ¿cuántos hermanos me has dicho que tienes? 2 hermanos mayores, contestó Hans, y somos todos varones. Yo soy el menor, y está Runo, Rudy, Lars, Caleb, Jürgen, Franz. Ana lo miraba fascinada. Ah, y 3 de ellos fingieron que yo era invisible, tal cual. Entonces Ana la miró con los ojos muy abiertos. Durante 2 años, añadió el príncipe. Eso es horrible, contestó Ana sintiendo una gran compasión por Hans. Es lo que hacen los hermanos, concluyó Hans alzando los hombros como si yo hubiera superado. Y las hermanas, agregó Ana, que sentía que le podía contar a Hans su propia experiencia con su hermana mayor. Siendo niñas, Elsa y yo estábamos muy unidas, pero un día ella me apartó, y nunca supe por qué. Hans la escuchó atentamente. Luego alargó su mano y la puso sobre la mano de Ana. Yo nunca te haría eso. A Hans le gustaba todo de Ana, cualquier cosa que ella dijera o hiciera. A él le hacía gracia. Incluso si Ana decía que un troll le había besado la cabeza, que por eso tenía un mechón de pelo blanco, a Hans le parecía perfecto. La noche con Hans no terminó ahí. Después de comerse muchísimos bombones de chocolate entre risas, bombones que sustrajeron de las mesas de comida del gran salón, decidieron que el balcón se les había quedado pequeño. Tenían ganas de hacer locuras, como recorrer Arrendel de noche, o saltar de balcón en balcón para colarse en algunas estancias del palacio vacías. Así que, con más o menos sigilo, habría sido un escándalo que alguien los encontrara haciendo travesuras al fin y al cabo. Era la hermana de la reina y el príncipe de los mares del sur. Pasaron de su balcón al siguiente y se metieron en uno de los salones cerrados del castillo. Aunque el castillo estaba abierto a todos los ciudadanos ese día, algunas estancias seguían cerradas y otras estaban desiertas porque la gente concentraba en el gran salón, que era donde tenía lugar la gran fiesta y el banquete. Hans y Anna aprovecharon para descalzarse, tomar impulso y recorrer toda una larguísima estancia patinando sobre el suelo de madera recién pulido y tomados de la mano. Era casi como patinar sobre hielo. Por supuesto, se les olvidó actuar con sigilo, y sus risas captaron la atención de uno de los guardias que estaban haciendo su ronda, y que se asomó a ver qué ocurría. Anne y Hans pudieron escabullirse por la otra puerta de la estancia justo a tiempo, y salir al balcón sin ser vistos. De allí subieron por el tejado hasta una de las torretas del castillo, que tenía un balcón circular alrededor y que ofrecía unas vistas sobre la ciudad maravillosa. Allí, Anna y Hans se detuvieron a recuperar el aliento y aprovecharon para admirar las maravillosas vistas sobre el fiordo, que esa noche estaba tan sereno que parecía una bandeja de plata iluminada por la luna. Luego, desde esta torre brincaron hasta la torre del reloj, el reloj del castillo de Arendel. Era famoso en todo el reino por su antigüedad y por ser una pieza única. Llevaba siglos funcionando, y era visible incluso desde el muelle. Además, cuando daba las horas, salían unos cuantos autómatas a saludar.
Anna y Hans esperaron a que salieran las figuritas autómatas y de forma totalmente improvisada, a ambos les dio por imitarlas y mover como si ellos también fueran unos autómatas. De lo alto de la torre del reloj, descendieron hasta la calle, cruzaron el puente de la mano, saltaron dentro de los barcos arrancados en el muelle y bailaron haciendo equilibrio sobre las botargas que sostenían las velas. Por último, se treparon al faro que iluminaba el puerto. Desde allí contemplaron la ciudad y el castillo, con las montañas del norte al fondo. Y a todo eso, Anna y Hans no dejaban de mirarse y sonreírse. Anna nunca había sentido nada igual. De vuelta al castillo, se metieron en los establos reales y jugaron un rato al escondite entre los caballos. Anna sentía como si flotara, como si una nube la transportara. Así que eso era el amor. En eso consistía estar enamorada, en conocer a alguien y el segundo saber que estás conectada a él. Aunque apenas se conocían, ella sabía que no encontraría a nadie igual. Oye, Hans, ¿puedo decir una locura? Le soltó. Adoro las locuras. Y Ana estaba tan completamente feliz que le confesó. Estos últimos años no han sido fáciles, y de pronto apareces tú y siento que... Y Hans enseguida la interrumpió. Yo siento lo mismo, porque yo siempre he buscado un lugar donde poder ser feliz, con alguien como tú. Hans y Ana siguieron charlando y mirándose a los ojos, mientras se sentían que se le abría la puerta del amor. ¿Te has dado cuenta? Preguntó Hans al cabo de unos minutos. ¿De qué? Espera Ana, emocionada. Nos gustan los mismos. Sándwiches. Eso justo iba a decir, terminó Hans. Somos tal para cual. Ana y Hans se pusieron a andar hacia ninguna parte, y terminaron subidos a una roca junto al río. Era un lugar casi mágico, con una cascada de agua cristalina, cayendo como una laminada detrás de ellos. Ana ya estaba convencida de que Hans era una auténtica alma gemela. ¿Puedo decir yo una locura? Preguntó entonces Hans. Ana solo pudo sonreír eufórica. Cualquier cosa que él dijera, a Ana le iba a parecer bien. Hans entonces se arrodilló ante ella y le tomó la mano. ¿Te casarías conmigo? Preguntó. Ups, ya, ¿tan fácil? ¿Tan rápido? Ana sintió un poco de vértigo, pero... ¿Puedo decir una locura aún mayor? Sí. Y así fue como Hans conquistó el corazón de la joven de la princesa Ana. Capítulo 6. Ana temía que la petición de Hans hubiera sido una broma, una ocurrencia fruto del momento. Pero no. Hans iba en serio, y le propuso ir enseguida a decírselo a la recién coronada reina. Si querían casarse, era imprescindible obtener su bendición. Y Ana supo que podía confiar en la palabra de Hans cuando vio que se levantaba. La levantaba a ella a toda prisa, y se decidía a volver al palacio para hablar con la reina Elsa inmediatamente. Por supuesto, Ana le siguió. Se tomaron de la mano y salieron disparados hacia el gran salón. Ana sentía que era ahora o nunca. En el salón, la fiesta estaba en su momento álgido. En el centro, la gente bailaba sin parar. A un lado, la orquesta parecía no cansarse, y todo el mundo disfrutaba de la música, la comida, la compañía y el ambiente en general. Estaba lleno, así que Ana y Hans tuvieron que ir sorteando brazos y piernas que se movían despreocupadamente al son de la música. Paso. Uy, permiso. Gracias, perdón. ¿Nos dejan pasar? Un segundito. Gracias, iba diciendo Ana mientras avanzaba hacia la zona del trono donde estaba Elsa. Ana y Hans no paraban de reír de emoción mientras perdían paso a la gente. Se iban a casar. Ahí está, le dijo Ana a Hans. Al fin, Ana y Hans llegaron hasta Elsa. Ella seguía calmada y sonriente. Todo iba bien por allí, así que Ana supuso que era el momento perfecto para hablar con ella. Elsa, gritó para hacerse oír entre la música y las risas de la gente. O sea, reina, soy yo otra vez. ¿Me permite presentarle al príncipe Hans de las Islas del Sur? Elsa miró al príncipe y asintió con amabilidad. Hans hizo la reverencia que correspondía. Majestad, dijo. Aunque la ocasión era muy solemne, la bendición para su boda. Ana se sentía como en un sueño demasiado entusiasmada, y no podía parar de reír. Trató de hablar, pero la emoción se lo impedía, así que Hans tomó la iniciativa. Majestad, queríamos, repitió Ana, totalmente superada por el momento. Elsa no sabía de qué se trataba aquello, pero algo empezó a olerle mal. ¿Eh? Su bendición, siguió Hans. Elsa sintió un pinchazo en el corazón, pero permaneció calmada. Para casarnos, soltó Ana al fin. A Hans se le dibujó una enorme sonrisa en la cara y solo repitió con aire victorioso. Casarnos.
Elsa hacía ya unos segundos que había dejado de sonreír. Cuando Ana le había presentado a Hans sentía curiosidad, pero ahora en lugar de eso sentía temor. Temor de que aquello no fuera una broma o que ocurrencia impulsiva. ¿Casarse? Empezó Elsa con suavidad. Sí, chilló Ana. Ana lo decía en serio. Elsa no lo podía creer. Perdona, ¿he oído bien? Dijo tratando de contener la alteración que aquello le producía. Ana empezó a improvisar un montón de explicaciones precipitadas, como para convencer a su hermana de que casarse con un desconocido tampoco era una locura tan grande. Bueno, no hemos ultimado todos los detalles todavía. En unos días planeamos la ceremonia, por supuesto. Habrá sopa, asado y helado y... Oye, eso se lo pregunto a Hans. ¿Viviremos aquí? Hans seguía sonriendo. ¿Aquí? Exclamó Elsa, que ya se intuía la tormenta. Por supuesto, respondió Hans. Aquello le pareció demasiado a Elsa. Tenía que hablar con su hermana. Ana le pidió suavemente. Pero Ana no estaba escuchando. Ella seguía planeando una boda que, obviamente, su hermana no iba a aprobar, por lo menos en ese momento. Oh, y pudimos invitar a tus dos hermanos a quedarse. Tenemos espacio de sobra, continuó Ana abriendo ambos brazos, como para demostrar que en ese palacio cabían todos. No sé si algunos de ellos. No, 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 interrumpió Elsa. Ana, espera, no te precipites. Pero era inútil hablarle a Ana en ese momento. Elsa suspiró. Se ve que iba a quedar como la malvada y amargada otra vez. No se va a quedar el hermano de nadie aquí, y tampoco nadie se va a casar. A Ana le desapareció la sonrisa de la cara, y desde luego también a Hans. Pero, ¿cómo? Ana pasó de estar feliz a sentirse terriblemente incomprendida. ¿Puedo hablar contigo, por favor? ¿A solas? Ordenó Elsa a su hermana. Al fin y al cabo era la reina, y ahora solicitaba hablar con Ana en privado. Ana sabía que lo correcto era obedecer, seguir a Elsa a un lugar apartado y hablar con ella solas. Pero también sabía que eso iba a entristecer a Hans, así que se plantó. No, lo que tengas que decir puedes decírnoslos a los dos. La mirada de Elsa se endureció. Sigo manteniendo la calma, pero al pulso de Ana estaba yendo demasiado lejos. A Elsa le sabía muy mal amargarle el día. También era la primera fiesta de Ana, y también ella había crecido con una hermana ausente y encerrada durante años, y tenía derecho a un poco de diversión y de magia, pero no podía permitir semejante irresponsabilidad, así que se enfrentó a las consecuencias. Bien, empezó con tono frío. Acabas de conocerle. No puedes casarte aún. Sí, sí es amor verdadero. ¿Amor verdadero? Pensó Elsa. Hans y Ana apenas habían pasado unas horas juntas. No sabían nada el uno del otro. No sabían de qué era capaz el otro por amor. ¿Qué sabes tú de amor verdadero? Exclamó Elsa. De repente, las palabras de Elsa llamaron la atención de los invitados, que hasta ahora se habían mantenido totalmente ajenos a esa conversación. Pues más que tú, explotó Ana. Lo único que sabes hacer es hacer a la gente de lado. Esa acusación golpeó a Elsa como un martillo. ¿Eso era lo que Ana pensaba de ella? Sus emociones empezaron a despertar, y Elsa supo que la conversación se estaba volviendo demasiado peligrosa como para continuar. La única opción era cortarla en seco y alejarse. Suspiró y levantó la barbilla para dar su última respuesta. ¿Piden mi bendición? Bien, pues mi respuesta es no. Ahora, si me disculpan. Elsa dio un primer paso para alejarse de ellos. Majestad, si me lo permite. Hans trató de intervenir desesperado. No, no te lo permito. Deberías irte. Elsa sentía que su miedo estaba a punto de descontrolarse. Sentía una impotencia inmensa para no poder hablar a solas con su hermana y advertirle de que eso era una locura. Pero claro, ¿cómo podía esperar que Ana quisiera hablar con ella a solas si llevaban años sin dirigirse la palabra? Cálmate, respira, se decía mientras se alejaba lentamente de su hermana y del príncipe Hans. Pero el miedo la había invadido hasta tal punto que lo más prudente era dar la celebración por terminada. Se acabó la fiesta, cierren las puertas, ordenó Elsa con calma y determinación. Enseguida, Alteza. Asintieron los sirvientes, muy sorprendidos por el giro radical que la noche acababa de dar. La música se detuvo. La gente dejó de bailar y empezó a mirar a la reina y a su hermana, preguntándose qué estaba ocurriendo. ¿Qué? Gritó entonces Ana. Elsa, no, no, espera. Pero Elsa siguió andando sin detenerse hacia la salida del salón y dándole la espalda a Ana. Entonces Ana fue tras ella y la agarró del brazo para obligarla a girarse y que la mirara a los ojos. Pero todo lo que consiguió fue arrancarle el guante.
En cuanto sintió que le quitaban el guante, Elsa se giró de inmediato hacia Ana. «Devuélveme el guante», le gritó. Ahora todos los invitados observaban la escena entre las dos hermanas. «Elsa, vamos, por favor. No puedo seguir viviendo de este modo», suplicó Ana. Elsa solo pensaba en el guante. Sin los guantes estaba perdida. «Entonces vete», le dijo con la voz más gélida que pudo. Por el bien de todos, tenía que acabar con aquello y huir de allí. Así que se dio la vuelta de nuevo y trató de salir del salón. Pero Ana no. Ana no quería dar aquello por terminado de ninguna manera. Ana no podía más. «Dime por favor qué te he hecho», suplicó Ana con la voz rota. Elsa ya había entrado en pánico. Ana no se daba cuenta. Se giró hacia ella por última vez. «Basta, Ana», le ordenó, aunque su orden sonó casi como una súplica. Pero Ana continuó gritando. «No, ¿por qué? ¿Por qué me dejaste de lado?» Elsa no quería seguir escuchando. «¿Por qué dejaste de lado al mundo, Elsa?» Elsa aceleró los pasos hacia la salida. Ya casi estaba en la puerta del salón. Solo tenía que salir de allí sin escuchar a su hermana. «¿De qué tienes tanto miedo?», le gritó Ana. Y Elsa no pudo más. Se giró hacia ella y chilló. «He dicho que basta». Y ocurrió lo que Elsa no quería que ocurriera. Al girarse y mover el brazo, lanzó un puñado de agujas de hielo que creció desde el suelo hasta formar una valla infranqueable entre Elsa y el resto de la gente. Ana quedó paralizada. No podía creer lo que acababa de ocurrir. Ni Ana ni ninguno de los presentes en el salón. Claro, ¿la reina tenía poderes? ¿Qué es eso?, preguntó uno de los invitados que casualmente estaba muy cerca de la reina. ¿Qué ha hecho? ¿Ha sido la reina?, empezaron a exclamar otros invitados. ¿Qué está ocurriendo? Hans no hablaba, solo observaba la barrera de cuchillas de hielo que él se había creado de la nada. Se creó un silencio sepulcral. Sobre aquel hombrecillo desagradable, codicioso y cobarde se atrevió a romperlo. Brujería. Ya sabía yo que aquí estaba pasando algo turbio. Era el duque de Whistleton. Sus palabras terminaron de horrorizar a los invitados. Ana no escuchaba nada, solo miró a Elsa, que ahora observaba horrorizada lo que acababa de hacer. Elsa ya no contestó. Aprovechando la confusión que se estaba formando en el salón, cruzó la puerta y salió corriendo sin mirar atrás. En la plaza frente al castillo, la gente seguía celebrando la coronación, tocando música y bailando bajo el cielo estrellado. Elsa bajó a la calle, cruzó las puertas del castillo y pasó entre la gente tratando de que nadie la reconociera. Al principio lo consiguió. Nadie se percató de que la mismísima reina salía del palacio sola y corría calle abajo como si la persiguieran, hasta que un vecino la reconoció y quiso vitorearla. «Ahí está, Majestad, larga vida a la reina», pero Elsa ni se giró. «Celébrenlo con nosotros, aquí, Majestad». Los aldeanos, orgullosos de su nueva reina, creían que Elsa había bajado a saludar. «La reina Elsa». Pero Elsa siguió corriendo y esquivando a la gente, aunque ahora que la habían reconocido, era mucho más difícil. Los vecinos de Arendelle querían tocarla, abrazarla, darle las gracias y desearle mucha suerte como reina. Larga vida a la reina. Solo un par de vecinos se dieron cuenta de que algo no iba bien al ver que Elsa trataba de esquivar a todo el mundo y escapar. Estaba muy alterada. «Reina Elsa», empezó una señora mayor acercándose a ella con prudencia. «Majestad, ¿se encuentra bien?», dijo otra. Elsa aprovechó la pausa para recobrar el aliento. Tal vez podía calmarse, dirigirse a la gente y explicar lo que había ocurrido. Solo tenía que tranquilizarse un poco, que el temor desapareciera. Con la intención de recuperarse, se apoyó en la fuente central que decoraba la plaza, pero ésta al instante se heló desde la base hasta la última gota del surtidor. La gente a su alrededor abrió los ojos como platos. ¿Vieron eso?, se preguntaban todos. «Oh, ¿qué ha hecho? ¿Qué ha hecho?». Fue entonces cuando algunos altos mandatarios bajaron desde el gran salón y salieron a la calle. Sus intenciones no estaban claras, nadie estaba al mando, ¿o sí? Delante de todos ellos, como no, el odioso duque de Weselton. «Ahí está», gritó en cuanto vio a Elsa. «Deténganla». ¿Detenerla, a la reina? El duque de Weselton no tenía ninguna autoridad para dar órdenes en Arendelle, y menos contra la reina. Sin embargo, ante el caos que Elsa acababa de crear, su situación era peligrosa, y lo mejor era huir. Además, ella seguía presa de pánico, y si alguien la tocaba, corría el peligro de morir congelado por el efecto de sus poderes. Elsa levantó lentamente los brazos en señal de calma. «Por favor, no se acerquen a mí, no se acerquen». La gente empezó a apartarse de ella,
formando un círculo cada vez más amplio a su alrededor. «Es un monstruo», gritó el duque de Wesselton sin dejar de señalarla. El duque de Wesselton estaba tan confundido y sorprendido como los demás, pero su pequeña cabeza retorcida no dejaba de ver en todo aquello una oportunidad. Sembrar el caos en Arendelle era algo que podía beneficiarle mucho en el futuro, y el hecho de que la reina nueva tuviera esa especie de enfermedad, de hielo o maldición o lo que fuera, le ponía realmente fácil. La gente terminó por creer lo que barreaba el duque. «Es una bruja», gritaron. «Atrás», gritaron los guardias de la puerta. Elsa echó a correr de nuevo calle abajo. «¿Qué hacemos? ¿Es un monstruo?», se dijeron entre unos a otros. Por fin, Ana consiguió abrirse paso entre la gente. «Elsa, Elsa», la llamó con todas sus fuerzas. Elsa ya no se detuvo. Ana intentó alcanzarla, pero Elsa había dejado el suelo helado a su paso, así que Ana andaba con dificultad sobre el suelo resbaladizo. No podía alcanzarla a pie de ninguna manera. «Espera, por favor», le suplicó, pero Elsa se esfumó. Ana lo intentó una vez más, pero resbaló y cayó al suelo. Era inútil. No la iba a alcanzar. Decidió dar media vuelta y volver a la plaza. En ese momento la gente advirtió algo más extraño, aún que la huida de la reina. Estaba empezando a nevar en pleno verano. «¿Nieve?», se sorprendió un aldeano. «Es nieve», exclamó la gente enseguida. Los copos de nieve comenzaron a caer cada vez más seguidos y con más fuerza, y pronto se levantó una ventisca gélida que recorrió todas las calles de Arendelle con tanta fuerza que arrancó los adornos florales y cerró las ventanas a golpes. Como por arte de magia, la temperatura cayó varios grados bajo cero en cuestión de segundos, y un riguroso invierno se impulsó en el reino de Arendelle. En cuestión de minutos, todo aquello quedó petrificado por el hielo, incluso el agua del fiordo. Fue Hans quien se dio cuenta de esto último, y quiso indicárselo a su compañera. «Ana, el fiordo». Ana miró en la dirección que indicaba Hans. La congelación del fiordo había sido tan repentina que los barcos habían quedado petrificados y atrapados en el hielo. La mayoría habían zozorbado y muy pronto el fiordo se convirtió en un cementerio dantesco de barcos caídos, quebrados por el hielo y cubiertos de nieve. Ana miró a la derecha e izquierda, sin poder ni hablar. Hans seguía a su lado. «¿Estás bien?», preguntó por fin Hans a Ana. Ana aún no podía creer lo que había visto. ¿Cómo iba a estar bien? Tenía ganas de gritar y llorar, de ir tras su hermana, de preguntarle por qué se había guardado ese terrible secreto tanto tiempo, pero solo repuso: «No». «¿Sabías esto?», preguntó él. «No», repitió Ana, y en esta ocasión le dio igual si el príncipe Hans o cualquier otro hombre le creía. Claro que no lo sabía. De haber sabido que su hermana Elsa tenía ese poder sobrenatural, habría entendido muchas cosas. Tantos años incomunicada, ahora lo comprendía. Bueno, en realidad no lo comprendía. ¿Por qué tendrían que separarlas a ellas dos? Elsa nunca haría daño a su propia hermana, ¿no? De repente, unos gritos sacaron a Ana de sus propios pensamientos. «Está nevando, nevando. La reina ha lanzado una maldición», seguía exclamando el duque de Wesselton. El duque, pese a ser un hombre bajito y de voz chillona, se había erigido como portavoz del pueblo y se hacía oír desde el centro de la plaza frente al castillo, donde se había reunido la mayor parte de los vecinos de Arendelle. «Debemos detenerla», añadió, y enseguida aprovechó para ordenar a sus hombres. «Tienen que encontrarla». Ana por fin reaccionó ante las palabras del duque. «¿Qué? No». El duque se dio media vuelta y la miró con una expresión que mezclaba miedo y desprecio, y le espetó: «¿Tú? ¿Tú también eres una bruja? ¿También eres un monstruo?» «No, no, soy una persona normal y corriente», se apresuró a responder Ana, y luego se preguntó por qué le estaba dando explicaciones a semejante hombrecillo. «Es verdad, lo es», salió Hans en su defensa. «Es una persona totalmente normal y corriente». El protocolo no permitía decir que la princesa era alguien normal y corriente, así que Hans enseguida quiso corregirse. «En el mejor de los sentidos. Quiero decir que Ana no tiene poderes mágicos». Incluso en esas circunstancias, Hans se preocupaba de respetar la jerarquía. «Y mi hermana no es un monstruo», advirtió Ana, que estaba empezando a cansarse del duque. «Cerca ha estado de matarme», gritó el hombrecillo insolente, como si ese fuera el único problema que ahora mismo tenía el reino de Arendelle. Además, era mentira. «Usted resbaló en el hielo», trató de calmarle de forma diplomática Hans. «En su hielo», berreó el duque señalando la capa de hielo que cubría el suelo empedrado.
Ha sido un accidente. Ella tenía miedo. No lo ha hecho adrede. Nada de esto ha sido a propósito, concluyó Ana. Pero la voz de Ana no sonó para nada convincente. Al contrario, se sentía abatida y vencida. A su alrededor, la gente de Arendelle aún seguía expectante, a la espera de una explicación lógica para todo lo que estaba sucediendo. Todo ha sido culpa mía, se dio cuenta Ana. Yo la he presionado. Ana rumió qué debía hacer ahora. Así que soy yo quien debe irla a buscar, dijo finalmente. A Hans aquello le pareció una locura. ¿Qué? No, añadió el duque de Weselton en un último intento de mostrarse con más autoridad que la princesa de Arendelle. El duque quería tener a Ana controlada y que sus hombres trajeran a Elsa, no que ambas desaparecieran. Pero Ana ya estaba decidida. Sabía lo que debía hacer y nada iba a detenerla, ni siquiera su inseparable Hans. Traigan mi caballo, por favor, ordenó Ana a la guardia del palacio. Inmediatamente 2 hombres del servicio salieron hacia los establos para traerle su caballo, mientras Hans la miraba con expresión de súplica. Ana, no, es muy peligroso. Elsa no es peligrosa. La traeré de vuelta y lo arreglaré todo. Hans admiró la valentía de Ana, pero no podía dejar que marchara sola. Te acompañaré. A Ana le habría encantado contar con Hans en ese momento, pero sabía que eso significaba dejar a Arendel en manos del duque de Weselton, y eso no lo podía permitir de ninguna manera. No, te necesito aquí. Al fin y al cabo, el príncipe Hans iba a ser su futuro marido, y tendría que demostrar que estaba preparado, ¿no? Te necesito al frente de Arendel, le comunicó Ana. Hans entendió el significado de lo que Ana le estaba ordenando. Se puso la mano en el pecho y contestó, por mi honor, juró. Los sirvientes trajeron el caballo a Ana y mientras ella montaba y se cubría la espalda con una capa para protegerse del frío, se dirigió a todos los aldeanos que había allí reunidos. Dejo al príncipe Hans a cargo, exclamó en voz alta para hacerse oír. A ningún aldeano le pareció demasiado lógico aquello, al fin y al cabo, ese príncipe era un forastero. ¿Lo haría bien? Se preguntaban entre ellos, nada convencidos. Sin embargo, el frío y la tormenta de nieve se estaban intensificando, y la situación no permitía muchos debates. Hans tomó el mando y la gente tuvo que aceptar. Hans fue a despedirse de Ana. ¿Puedes confiar en ella? Le preguntó en voz baja refiriéndose a Elsa. No quiero que te haga daño. Es mi hermana Hans. Ella nunca me haría daño. Nadie, absolutamente nadie, excepto ella misma, creyó en sus palabras. Ana ordenó al caballo que se pusiera en marcha y salió de la ciudad a galope, sola, en un misterioso invierno que había apagado el verano de repente sin rumbo y sin saber hacia dónde podía haber ido Elsa. La cosa no pintaba bien para ninguna de las dos.